El rostro del abad. Un relato perteneciente al libro La hechicera del Strand, de L.T. Mead y Robert Eustace. Narrado por Sara Mendoza. Madame Sara tenía una prerrogativa más que cualquier otra, la de sorprender a la gente. Cuando menos se lo esperaba, te lanzaba una mina a los pies, te sumergía en un peligro terrible, te apuñalaba en la oscuridad o te hería a través de tu mejor amigo. En resumen, esta peligrosa mujer probablemente se convertiría en el terror de Londres, si no se tomaban medidas pronto para encerrarla de tal manera que su genio ya no pudiera manifestarse. Pasaron meses después de mi última aventura. Una vez más, mis miedos se apaciguaron. El nombre de Madame Sara no era el primero en que pensaba al despertar por la mañana, ni el último en mis sueños por la noche. Absorto en mi profesión, tenía poco tiempo que perder con ella. Después de todo, decidí que podría haberse ido de Londres. Podría haberse llevado sus maquinaciones, sus crueldades y su genio a otra parte. Esta historia demuestra rápidamente que no fue así. El asunto que volvió a poner en primer plano a Madame Sara comenzó de la siguiente manera. El 17 de julio de 1900, recibí una carta que decía lo siguiente: 23 Terraza Oeste, Shalton Road, Putney. Estimado señor Druce, me encuentro en una situación muy difícil y le escribo para solicitarle su consejo. Mi padre falleció hace 2 semanas en su castillo de Portugal, dejándome como heredera. Su cuñado, que vivía allí con él, llegó ayer a Londres y vino a verme, contándome todos los detalles de la muerte de mi padre. Estos detalles son sumamente misteriosos y aterradores. Además, hay muchos asuntos de negocios que resolver. Entiendo poco de negocios y agradecería enormemente su consejo sobre toda la situación. ¿Podría venir a verme mañana a las 3? El señor de Castro, mi tío, hermano de mi madre, estará aquí, y me gustaría que lo conociera. Si puede venir, le estaré muy agradecido. Atentamente, Helen Sherwood. Respondí a esta carta por telegrama. Estaré contigo mañana a las 3. Helen Sherwood era una vieja amiga mía, es decir, la conocía desde niña. Tenía unos 23 años y estaba comprometida con un tal Godfrey Dishart, uno de los mejores hombres que he conocido. Dishart trabajaba en una oficina comercial en Shanghái, y la posibilidad de un matrimonio inmediato era remota. Sin embargo, los jóvenes estaban decididos a ser fieles el uno al otro y a esperar ese cambio de rumbo que suele ocurrirles a quienes lo esperan. La vida de Helen había sido triste. Su madre, una portuguesa de buena familia, falleció al nacer ella. Su padre, Henry Sherwood, se trasladó a Lisboa en 1860 como subsecretario de la embajada y nunca quiso regresar a Inglaterra. Tras la muerte de su esposa, vivió como un recluso excéntrico. Cuando Helen tenía 3 años, la envió a casa y fue criada por una tía soltera de su padre, quien nunca comprendió a la impulsiva y ansiosa niña y la trató con una inusual falta de compasión. Esta mujer falleció cuando su joven pupila tenía 16 años. No dejó ningún dinero, y como su padre se negó a dedicar un solo centavo a la manutención de su hija, Helen tuvo que enfrentarse al mundo antes de terminar su educación. Pero su carácter estaba lleno de brío y determinación. Continuó en la escuela como maestra alumna y después se mantuvo gracias a sus logros. Era una buena lingüista, una música inteligente y tenía una de las voces más encantadoras que he escuchado en una aficionada. Al comienzo de esta historia, se ganaba una cómoda independencia e incluso ahorraba algo de dinero para la lejana fecha en que se casaría con el hombre que amaba. Mientras tanto, la carrera de Sherwood era extraordinaria. Tuvo un golpe de suerte extraordinario al ganar el primer premio de la Gran Lotería Estatal de Navidad en Lisboa, que ascendía a 150 millones de reales, equivalentes en moneda inglesa a 30.000 libras. Con esta suma compró un antiguo castillo en la Sierra de la Estrella.
y, acompañado por el hermano de su esposa, un tal Petro de Castro, se instaló allí. Era odiado por sus conciudadanos, y, con la excepción de Castro, no tenía amigos. Se decía que el antiguo castillo era de una belleza extraordinaria, y era conocido como Castello Mondego. Estaba situado a unos 30 kilómetros de la antigua ciudad portuguesa de Coimbra. Los relatos históricos del lugar estaban llenos de interés, y su ubicación era maravillosamente romántica, al estar construido en las alturas sobre el río Mondego. El castillo databa del siglo XII y había sido escenario de hazañas valientes y violentas. Se suponía que estaba embrujado por un anciano monje que, según se decía, fue asesinado allí, pero que nadie lo ha visto. Al menos eso me había informado Helen. Puntualmente a las 3 de la tarde del día siguiente, me encontré en la terraza oeste y me llevaron a la linda salita de estar de mi joven amiga. «Qué amable de su parte venir, señor Drus», dijo. «Le presento a mi tío, el señor de Castro». El señor, un hombre de aspecto apuesto que hablaba inglés extraordinariamente bien, hizo una reverencia, esbozó una sonrisa amable e inmediatamente entabló conversación. Su rostro tenía rasgos marcados. Su barba era gris como el acero, al igual que su cabello y bigote. Era ligeramente calvo en las sienes. Lo imaginé de unos 45 años. «Ahora», dijo Helen, después de haber hablado unos minutos, «quizá, tío Pedro, puedas explicarle al señor Drus lo que ha sucedido». Mientras hablaba, noté que su rostro estaba muy pálido y que sus labios temblaban ligeramente. «Es una historia dolorosa», dijo el portugués. «Horrible e inexplicable». Me preparé para escuchar y él continuó. «Durante los últimos meses, mi querido amigo había estado preocupado. La razón me pareció extraordinaria. Sabía que Sherwood era excéntrico, pero también era pragmático. Y habría pensado que era el último hombre susceptible de ser víctima de ataques de nervios. Sin embargo, así era. El viejo castillo tiene fama de estar embrujado. Y la aparición que supuestamente perturba a Mondego es la de un rostro pálido y fantasmal, que de vez en cuando se ve por la noche asomándose por alguna de las ventanas, o por una de las troneras de las almenas que rodean el patio. Se dice que es la sombra de un abad que fue vilmente asesinado allí por un noble castellano, dueño del castillo hace 100 años. Fue a finales de abril de este año cuando mi cuñado declaró por primera vez haber visto la aparición. Nunca olvidaré su terror. Vino a mi habitación, me despertó y me señaló la tronera donde la había visto. La describió como una figura negra asomada a una ventana, con un rostro blanco espantosamente horrible, con los ojos muy abiertos, que parecían mirar al vacío. Discutí con él e intenté apelar a su sentido común. E hice todo lo posible por hacerle entrar en razón, pero fue en vano. El terror fue a peor. No podía pensar ni hablar de otra cosa, y para colmo, recopiló toda la literatura antigua que pudo encontrar relacionada con la leyenda. La leía y me repetía la espantosa información a la hora de comer. Empecé a temer que se le afectara la mente. Y hace 3 semanas lo convencí de que viniera conmigo a Lisboa para variar. Aceptó. Pero la misma noche antes de nuestra partida, me desperté de madrugada al oír un grito espantoso, seguido de otro, y luego el sonido de mi propio nombre. Salí corriendo al patio y miré hacia las almenas. Allí vi, para mi horror, a mi cuñado corriendo por el borde, gritando como si estuviera aterrorizado, y evidentemente imaginando que algo lo perseguía. Al instante siguiente se precipitó de cabeza 30 metros sobre las losas a mi lado, muriendo instantáneamente. Ahora viene la parte más horrible. Al levantar la vista, vi, y lo juro con tanta certeza como si ahora les estuviera hablando, una figura negra asomada a la almena, exactamente en el lugar donde había caído. Una figura con un rostro pálido y fantasmal, que me miraba fijamente.
La luna estaba llena y le daba al rostro una claridad inconfundible. Era grande, redondo y liso, blanco, pero con una blancura que nunca había visto en un rostro humano. Con los ojos muy abiertos y la mirada fija. El rostro estaba rígido y tenso, la boca cerrada y contraída en las comisuras. Aunque fugaz, la mirada desapareció casi al instante siguiente. Nunca lo olvidaré, está grabado indeleblemente en mi memoria. Él dejó de hablar. Por mi largo y constante contacto con los hombres y sus asuntos, supe de inmediato que lo que De Castro acababa de decir sacaba instantáneamente todo el asunto de lo común. ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero o falso? Estaban en juego cuestiones serias. ¿Quién más estaba en el castillo esa noche?, pregunté. Nadie. Fue su respuesta inmediata. Ni siquiera el viejo Gonsalves, nuestro único sirviente, había ido a visitar a su gente en las montañas, a unos 16 kilómetros de distancia. Estábamos completamente solos. ¿Conoce usted muy bien los asuntos del señor Sherwood?, continué. Suponiendo que se trate de una artimaña, ¿podría usted tener algún motivo para que alguien cometiera una hazaña tan horrible? Absolutamente ninguno. ¿Nunca había visto la aparición antes de esta ocasión? Nunca. ¿Y cuáles fueron sus siguientes pasos? No había nada que hacer salvo llevar al pobre Sherwood a casa. Lo enterraron al día siguiente. Hice todo lo posible por iniciar una investigación sistemática. Pero el castillo está en un lugar remoto y las autoridades son lentas. El médico portugués autorizó el entierro tras una investigación formal. Se declaró que el difunto se había suicidado durante un periodo de locura temporal. Pero se negaron rotundamente a investigar la aparición. Y ahora, dije, ¿qué podría decirme respecto a la disposición de la propiedad? El testamento es muy notable, respondió De Castro. El señor Sousa, abogado de mi cuñado, lo tiene. Sherwood murió siendo más rico de lo que imaginaba. Esto se debió a unas especulaciones muy acertadas. El patrimonio, tanto real como personal, asciende a 70.000 libras. Pero las condiciones del testamento son excéntricas. El apasionado afecto de Henry Sherwood por el antiguo castillo era bastante morboso. Y la esencia de las condiciones del testamento es la siguiente. Helen vivirá en la propiedad, y si lo hace, y mientras lo haga, recibirá el interés completo de 40.000 libras, que ahora están invertidas en buenos valores ingleses. De no cumplirse esta condición, la propiedad se venderá, y dichas 40.000 libras irán a una organización benéfica portuguesa en Lisboa. También tengo un interés personal en el testamento. Esto lo supe por el propio Sherwood. Me dijo que su firme intención era conservar el castillo en la familia para su hija y para su hijo si se casaba. Me rogó encarecidamente que defendiera sus deseos en caso de su muerte. No iba a dejar piedras sin remover. Para convencer a Helen de que viviera en el castillo y para asegurarme de que cumpliera sus deseos, me legó la suma de 10.000 libras, siempre que Helen viviera en Castelo Mondego. Si no lo hace, perderé el dinero. De ahí mi presencia aquí y mi anhelo personal por aclarar el misterio de la muerte de mi amigo y ver a mi sobrina instalada como propietaria de la propiedad más hermosa y romántica de la península. Ha sido, por supuesto, mi deber dar una explicación veraz del misterio que rodea la muerte de mi infeliz cuñado. Y confío sinceramente en que se encontrará una solución a este terrible misterio, y que Helen recibirá sus hermosas posesiones con plena confianza. Los términos del testamento son realmente excéntricos, dije. Luego, girándome hacia Helen, añadí. Seguramente no tendrás miedo de vivir en Castelo Mondego cuando sería el medio para hacer realidad el deseo de tu corazón. ¿Eso significa que estás comprometida para casarte, Helen?, preguntó De Castro. Así es, respondió. Luego se volvió hacia mí. Solo soy una mujer y un ser humano. No podría vivir en Castelo Mondego con este misterio sin resolver.
pero estoy dispuesta a dar todos los pasos. Sí, todos los pasos para descubrir la verdad. Déjame reflexionar sobre el caso, dije tras una pausa. Quizás pueda idear algún plan para aclarar este asunto inexplicable. No hay nadie en todo Londres mejor capacitado que yo para lidiar con el misterio, pues es, por así decirlo, mi profesión. Verá en mí a su más sincero colaborador, señor Druce, dijo el señor de Castro. ¿Cuándo piensa volver a Portugal? Pregunté. Lo más pronto que pueda. ¿Dónde se aloja ahora? En el Cecil. Se puso de pie mientras hablaba. Siento tener que irme, dijo. Prometí encontrarme con una amiga, una señora, dentro de media hora. Está muy ocupada y no debo hacerla esperar. Sus palabras eran bastante comunes, pero noté un cambio extraño en su rostro. Sus ojos se llenaron de ansiedad. Y, sin embargo, ¿era posible? Un curioso temor también parecía llenarlos. Le estrechó la mano a Helen, me hizo una reverencia y salió apresuradamente de la habitación. Me pregunto con quién se encontrará, dijo, mirando por la ventana y observando su figura mientras caminaba por la calle. Al llegar me dijo que tenía una entrevista pendiente de gran importancia. Pero bueno, no debo entretenerlo, señor Druce. Usted también está muy ocupado. Antes de irse, dígame qué le parece todo el asunto. No puedo vivir en el castillo mientras esa cara espantosa siga sin explicación. Pero al mismo tiempo, no quiero renunciar a la propiedad. Vivirás allí, disfrutarás de la propiedad y serás feliz, respondí. Lo pensaré todo, estoy seguro de que encontraremos una salida a este misterio. Le estreché la mano y me apresuré a alejarme. Durante el resto de la velada, este extraordinario caso ocupó mis pensamientos, excluyendo casi todo lo demás. Decidí ocuparme de él, iniciar todas las investigaciones y, sobre todo, averiguar si existía una razón física para la aparición. En resumen, si la terrible muerte del señor Sherwood había beneficiado a alguna persona viva. Pero debo confesar que, por mucho que pensara, no pude ver la más mínima luz hasta que recordé la curiosa expresión del rostro de Castro al hablar de su cita con una dama. Sin duda, el hombre tenía un punto débil. Albergaba su propio miedo personal. ¿Cuál era su naturaleza? Tomé nota de la circunstancia y decidí hablar con Vandeleur sobre ello cuando tuviera oportunidad. A la mañana siguiente, uno de los directores de nuestra agencia me llamó. Tuvimos una larga conversación de negocios y al marcharse, me preguntó cuándo quería tomarme mis vacaciones. Si quieres irte por 15 días o 3 semanas, ahora es tu momento, fue su comentario final. Respondí sin dudarlo un instante que deseaba ir a Portugal y que aprovecharía la licencia que me ofrecía. Hasta ese momento nunca se me había ocurrido visitar Portugal, pero la idea se apoderó de mí con tanta fuerza que fui inmediatamente al Cecil y tuve una entrevista con De Castro. Le dije que no podía cumplir mi promesa a la señorita Sherwood sin estar allí, y que, por lo tanto, lo acompañaría a su regreso a Lisboa. Su rostro expresó una genuina alegría, y antes de despedirnos quedamos en encontrarnos en Charing Cross al día siguiente. Entonces me apresuré a ir a Putney para informar a Helen Sherwood de mi intención. Para mi sorpresa la vi ocupada colocando diferentes artículos de su guardarropa en un gran baúl que ocupaba el lugar de honor en el centro de la pequeña sala de estar. «¿Qué estás haciendo?», dije. Ella respondió. «No debes regañarme», dijo. «Solo hay una cosa que hacer y esta mañana me decidí a hacerla. Pasado mañana voy a Lisboa. Quiero investigar el misterio por mí misma». «Eres una chica buena y valiente. Pero escucha, Helen, no es necesario». Entonces le dije que inesperadamente había obtenido unas semanas de vacaciones y que tenía la intención de dedicar ese tiempo a su servicio. «Cada vez mejor», exclamó. «Voy contigo. Nada podría haber sido planeado más ventajoso para mí». «¿Qué te metió esa idea en la cabeza?», pregunté.
Nadie, dijo. Pasé una noche horrible y esta mañana, poco después de las 10, recibí una visita inesperada. No me es desconocida, aunque nunca he mencionado su nombre. Se la conoce como Madame Sarah y es... Mi querida Helen, exclamé, no me dirás que conoces a esa mujer. Es una de las personas más inescrupulosas de todo Londres. No debes tener nada que ver con ella, absolutamente nada. Helen abrió los ojos al máximo. Juzgas mal a Madame Sarah, dijo. La conozco desde hace unos años y ha sido una amiga muy amable conmigo. Me ha conseguido más de un buen puesto como profesora, y siempre he sentido una profunda admiración por ella. Es sin duda la mujer más generosa que he conocido. Negué con la cabeza. No conseguirás que cambie mi opinión sobre ella, continuó Helen. Piensa en la amabilidad que tuvo al visitarme hoy. Vino en coche esta mañana solo porque ayer vio a mi tío Pedro de Castro. También lo conoce desde hace tiempo. Habló con él sobre mí, y él le contó todo sobre el extraño testamento. Se mostró sumamente interesada, y dijo que era imperativo que investigara el asunto por mi cuenta. Habló con la mayor sensatez y, finalmente, dijo que no me dejaría hasta que le prometiera ir a Portugal, a visitar el castillo, y, personalmente, a desentrañar el misterio. Se lo prometí y sentí que tenía razón. Cumplo mi palabra. Cuando Helen terminó de hablar, permanecí en silencio. Apenas podía describir la extraña sensación que me invadió. ¿Era posible que el miedo que había visto tan intensamente reflejado en el rostro de Castro fuera causado por Madame Sarah? ¿Estaría el misterio del antiguo castillo portugués también relacionado con esta terrible mujer? De ser así, qué terribles revelaciones podrían no estar ante nosotros. Helen no era la primera niña inocente que creía en Madame, ni la primera cuya vida se veía amenazada. ¿Por qué no habla, señor Druce? Me preguntó al fin. ¿En qué está pensando? Preferiría no decir lo que pienso, respondí. Pero hay una cosa que me alegra mucho. Iré contigo. Eres mi mejor amigo, dijo. Y ahora te diré algo más. Madame dijo que el hecho de que estuvieras entre nosotros eliminaba cualquier peligro para mí, pues sabía que eras el hombre más inteligente que jamás había conocido. Ah, respondí lentamente. Hay un hombre más listo que yo, y se llama Eric Vandeleur. ¿Habló de él por casualidad? No, ¿quién es? Nunca he oído hablar de él. Te lo diré algún día, respondí, pero no ahora. Me levanté, me despedí rápidamente de ella y fui directamente a las habitaciones de Vandeleur. Pase lo que pase, decidí consultarle. Estaba fuera cuando lo visité, pero le dejé una nota y vino a mi casa esa misma tarde. En menos de un cuarto de hora le expliqué todos los hechos. Recibió mi historia en silencio. Bueno, grité al fin. ¿Qué te parece? Solo hay una conclusión, Druce. Fue su respuesta. Hay un motivo en este misterio, un método en esta locura. Madame está involucrada. Siendo así, cualquier cosa sobrenatural está descartada. Lamento que la señorita Sherwood vaya a Lisboa. Pero el hecho de que usted también vaya podría protegerla. Sin duda su vida corre peligro. Bueno, debe hacer lo mejor que pueda, y más vale prevenir que curar. Me gustaría ir con usted, pero no puedo. Quizás sea más útil vigilar al archienemigo que maneja los hilos. De Castro tomó con tranquilidad la información de que su sobrina estaba a punto de acompañarnos. Las mujeres son criaturas extrañas, dijo. ¿Quién pensaría que una joven delicada se sometería a los terrores nerviosos que debe soportar en el castillo? Bueno, que venga, puede que sea lo mejor. Y mi amiga, la dama de la que te hablé, lo recomendó. ¿Te refieres a Madame Sarah? Dije. Ah, respondió sobresaltado. ¿La conoce? Un poco, respondí con cautela. Luego cambié de tema. Nuestro viaje transcurrió sin ninguna aventura, y al llegar a Lisboa nos alojamos en el Hotel Durand. Esa misma tarde fuimos a visitar a Manuel Sousa.
el abogado encargado de los asuntos del señor Sherwood. Su despacho estaba en la Rue do Rio Janeiro. Era un hombre bajito, de ojos brillantes, con toda la apariencia de honestidad y capacidad. Nos recibió afable y miró con gran interés a Helen Sherwood, cuyo rostro sereno y valiente y su aspecto inglés le causaron una buena impresión. «Así que ha recorrido un largo camino, señora», dijo, «para investigar el misterio de la muerte de su pobre padre. Tenga la seguridad de que haré todo lo posible por ayudarla. Y ahora les gustaría ver los documentos. Aquí están a su disposición». Abrió una caja de hojalata y sacó un montón de papeles. Helen se acercó a una de las ventanas. «No entiendo portugués», dijo. «Me los examinarás, ¿verdad, tío Petro? Y tú también, señor Drus». Yo tenía conocimientos suficientes de portugués para poder leer el testamento, y rápidamente descubrí que el relato de Castro era completamente correcto. «¿Tiene intención de ir a Castelo Mondego?», preguntó el abogado cuando nuestra entrevista estaba a punto de terminar. «Puedo garantizar por mí mismo que tengo la intención de ir», respondí. «Será un gran placer para mí llevar al señor Drus a ese lugar romántico», dijo de Castro. «Y yo voy contigo», gritó Helen. «Mi querida señorita», dijo el abogado con un destello de preocupación en sus brillantes ojos. «¿Es necesario? Encontrará el castillo muy solitario y poco preparado para recibir a una dama». «Aún así, he recorrido un largo camino para visitarlo», respondió Helen. «Voy con mi amigo el señor Drus y con mi tío. Y por lo que a mí respecta, cuanto antes lleguemos, mejor». El abogado levantó las manos. «No dormiría en ese lugar», exclamó, «ni por 20 contos de reales». «¿Entonces de verdad cree en la aparición?», pregunté. «¿Cree que es sobrenatural?». Se santiguó involuntariamente. «Es una historia antigua», dijo. «Se sabe desde hace 100 años que el castillo está embrujado por un monje que fue asesinado a traición allí. Esa es la razón, señorita Sherwood, por la que su padre lo consiguió tan barato». «Sobrenatural o no, debo llegar al fondo del asunto», dijo en voz baja. De Castro se levantó de un salto y una expresión de impaciencia cruzó su rostro. «Si no me necesita por ahora, Drus», dijo, «tengo unos asuntos que atender». Salió de la oficina y Helen y yo estábamos a punto de seguirlo cuando de repente el señor Sousa se dirigió a mí. «Por cierto, señor Drus, tengo entendido que usted trabaja en la Agencia de Investigación de Solvencia de Londres. Conozco bien ese importante asunto. Por lo tanto, supongo que asuntos de gran interés dependen de esta investigación». «Los intereses son grandes», respondí, «pero no tienen nada que ver con mi negocio. El motivo de mi visita es la amistad. Esta joven está comprometida con un amigo muy querido, y la conozco personalmente desde la infancia. Si logramos aclarar el misterio, el matrimonio de Helen Sherwood podrá celebrarse de inmediato. Si, por el contrario, el terror que se cierne sobre Castelo Mondego es tan abrumador que la señorita Sherwood no se decida a vivir allí, les espera una larga separación». «He respondido a su pregunta, señor Sousa. ¿Podría usted, por su parte, responder a la mía?» «Por supuesto», respondió. Su rostro reflejaba un profundo interés, y de vez en cuando miraba a Helen y a mí. «¿Conoce algún motivo que pudiera inducir a alguien a personificar la aparición y así provocar la muerte del señor Sherwood?» «No conozco tal motivo, mi querido señor. El señor de Castro recibirá 10.000 libras siempre y cuando, y solo siempre, la señorita Sherwood tome posesión de la propiedad. Él es el único que se beneficia del testamento, excepto la propia señorita Sherwood». «Por supuesto, debemos excluir al señor de Castro», respondí. «Su conducta ha sido muy honorable en todo momento. Podría haber tenido la tentación de suprimir la historia del fantasma, lo que le habría beneficiado claramente. ¿No hay nadie más de quien pueda sospechar?» «Nadie, absolutamente nadie». «Muy bien, mi camino está claro. He venido aquí para obtener una explicación del misterio. Cuando esté aclarado, la señorita Sherwood tomará posesión del castillo». «¿Y si fracasa, señor?».
Los fantasmas tienen una forma especial de reprimirse cuando se les pide con insistencia aparecer. No preveo ningún fracaso, señor Sousa, y tengo intención de ir al castillo inmediatamente. Somos una raza supersticiosa, respondió, y no iría allí ni por el dinero que quisiera ofrecerme. Soy inglés y esta señora es inglesa por parte de padre. No abandonamos fácilmente un problema cuando nos ponemos a trabajar para resolverlo. ¿Qué opina de todo esto? Me preguntó Helen cuando poco después nos encontramos en las pintorescas calles del viejo mundo. Piense, respondí. Nuestro camino está claro. Tenemos que descubrir el motivo. Debe haber uno. Había alguien que le guardaba rencor al anciano y que quería aterrorizarlo. En cuanto a creer que la aparición es sobrenatural, me niego siquiera a considerarlo. Quisiera Dios que tenga razón, respondió ella, pero debo decir que un terror extraño e inexplicable me oprime cada vez que imagino ese rostro espantoso. Y aún así tiene el coraje de ir al castillo. Es una cuestión de deber, no de valentía, señor Drus. Durante el resto del día reflexioné sobre todo el problema, analizándolo desde todos los puntos de vista, intentando analizarlo con nuevos ojos, esforzándome por descubrir lo indescifrable, el motivo. Debía haber un motivo. Lo encontraríamos en el castillo. Iríamos allí al día siguiente. Pero no era necesario apresurarse. Podría ser conveniente que, con la ayuda de mi propia agencia, cuya sucursal se encontraba en Lisboa, descubriera entre los conocidos, amigos o familiares del difunto señor Sherwood el motivo que buscaba. Mis agentes se pusieron a trabajar para mí, pero aunque hicieron todo lo posible, no encontraron ningún descubrimiento de valor. Y al cabo de una semana les dije a De Castro y Helen que estaba listo para empezar. Saldremos mañana temprano, dije. Debemos hacer todos los preparativos, Helen. Tardaremos todo el día en llegar a Castelo Mondego. Espero que terminemos nuestro trabajo allí y que podamos regresar a Lisboa dentro de una semana. El rostro de Helen se iluminó con una sonrisa de genuino deleite. La inacción de la última semana ha sido terriblemente difícil, dijo. Pero ahora que realmente nos acercamos al objetivo, me siento muy animada. Tu valentía me llena de admiración. No pude evitar decir, y luego salí a hacer algunas compras. Entre ellas había 3 revólveres, uno para Helen, otro para De Castro y otro para mí. Después tuve una entrevista con Sousa y le hablé hasta donde pude sobre mi confianza. El peligro de lo sobrenatural no merece la pena, dije, pero el peligro de traición, de motivos desconocidos, es considerable. No lo niego ni por un instante. Si no tiene noticias nuestras, venga usted mismo o envía a alguien al castillo dentro de una semana. Esta carta le llegó en el último correo, dijo Sousa y me entregó una de Vandeleur. Lo abrí y leí lo siguiente. Me encontré con Madame Sara hace una semana en casa de una amiga. Le hablé del Castelo Mondego. Admitió que le interesaba, que conocía a la señorita Sherwood y que esperaba visitarla en ese romántico lugar cuando tomara posesión. Le pregunté si conocía el contenido del extraño testamento. Dijo que había oído hablar de él. Su actitud fue franca, pero noté que estaba inquieta. Aprovechó la primera oportunidad para salir de casa, y al preguntar me enteré de que salió de Londres en el primer tren de esta mañana, rumbo al continente. Estos datos pueden ser muy importantes, y le aconsejo que esté más alerta que nunca. Metí la carta en el bolsillo, conseguí que Sousa me prometiera todo lo necesario y me fui. A primera hora de la mañana siguiente salimos de la estación de Rocío hacia Coimbra. Y eran casi las 7 de la tarde cuando finalmente llegamos al final de nuestro viaje en tren y subimos a un carro ligero tirado por 2 poderosos sementales castaños para nuestro viaje de 20 millas hacia el castillo. El paisaje al acercarnos a las estribaciones de la estrella era indescriptiblemente magnífico. Y al contemplar los imponentes picos, bañados por los púrpuras y dorados del atardecer, la magia y el misterio de nuestra extraña misión se intensificaron. Al poco rato comenzó el empinado ascenso por un camino sinuoso entre altos muros que nos impedían la vista.
y al llegar al castillo estaba demasiado oscuro para formarnos una idea de sus peculiaridades. De Castro ya había avisado de nuestra probable llegada, y cuando tocamos el timbre del viejo castillo, un hombre de aspecto flemático nos abrió la puerta. «Ah, Gonsalves», exclamó de Castro. «Aquí estamos. Espero que nos hayas proporcionado camas cómodas y una buena comida, pues todos tenemos hambre como halcones». El anciano se encogió de hombros, arqueó levemente sus cejas y fijó la mirada en Helen con cierto asombro. Murmuró en un dialecto portugués que no entendí en absoluto, algo a de Castro, quien se mostró satisfecho. Luego añadió algo más, y noté que el rostro de mi amigo portugués palidecía. «Gonsalves vio el espectro hace 3 noches», comentó, volviéndose hacia mí. Estaba asomado como siempre a una de las ventanas de la torre noroeste. «Pero venga, no debemos asustarnos en cuanto entremos en tu futuro hogar, sobrina Helen. Seguro que tienes hambre. ¿Vamos al salón de banquetes?» La cena que nos prepararon no era apetitosa, pues consistía en unas miserables chuletas de cabra, y en el gran salón, tenuamente iluminado por unas pocas velas en candelabros de plata, apenas podíamos vernos las caras. Al terminar la cena hice una sugerencia. «Hemos venido», dije, «por un asunto serio. Nos proponemos iniciar una investigación muy seria. Es bien sabido que los fantasmas prefieren revelarse a un solo hombre o mujer y no a un grupo. Propongo, por lo tanto, que los 3 ocupemos habitaciones lo más alejadas posible entre sí en el castillo, y que las ventanas de nuestros 3 dormitorios den al cuadrado central». De Castro se encogió de hombros, y una expresión de consternación se extendió por un momento por su rostro. Pero Helen fijó sus grandes ojos en los míos. Sus labios se movieron ligeramente como si fuera a hablar. Luego se recompuso. «Tiene razón, señor Druce», dijo. «Tras esta investigación no debemos temer nada». «Bueno, vengan enseguida y elegiremos nuestros dormitorios. Usted como dama tendrá la primera opción». De Castro llamó a Gonsalves, quien apareció con una linterna en la mano. Le dirigieron unas palabras en su dialecto y él nos siguió, subiendo muchas escaleras de piedra, bajando muchas otras, hasta que finalmente abrió de golpe una enorme puerta de roble y nos encontramos en una amplia habitación con 5 ventanas, todas con parteluces y hundidas en profundos recovecos. En el suelo había una alfombra pesada. Un cabecero de cama con dosel y cortinas de terciopelo estaba en un nicho. El resto de los muebles eran antiguos y macizos, casi negros por el paso del tiempo, pero realzados por los herrajes de latón, que curiosamente brillaban como si hubieran sido frotados recientemente. «Esta era la habitación del pobre Sherwood», dijo de Castro. «¿Te importa dormir aquí?» Se volvió hacia Helen. «No, me gustaría», respondió ella con énfasis. «Me alegra que esta sea tu elección», dijo, «pues no creo, aunque soy hombre y tú mujer, que yo misma pudiera soportar esta habitación. Fue aquí donde lo vi junto a su cadáver. Ay, pobrecito, cómo lo apreciaba». «No hablaremos de recuerdos esta noche», dijo Helen. «Estoy muy cansada y creo que dormiré. Aunque parezca extraño, no tengo miedo. Señor Druce, ¿dónde se ubicará? Me gustaría al menos saber en qué habitación estará». Le sonreí. Su valentía me asombró. Elegí una habitación perpendicular a la de Helen. Asomada a una de las ventanas, ella podría, si fuera necesario, verme si yo estuviera en una de las mías. De Castro eligió una habitación igual de alejada de la de Helen, al otro lado. Entonces ambos nos despedimos de la chica. «Odio dejarla tan lejos de cualquier ayuda», dije mirando a De Castro. «No pasará nada», respondió. «Te lo garantizo, estoy muerto de cansancio. Y en cuanto recueste la cabeza en la almohada, sea fantasma o no, dormiré hasta la mañana». Se apresuró a ir a su habitación. La habitación que había elegido era amplia, alta y podría haber albergado a 20 personas. Debí estar más cansado de lo que creía, pues me quedé dormido al tocar la almohada con la cabeza. Al despertar amanecía y,
Deseoso de ver los alrededores a la luz del día, me levanté de un salto, me vestí y bajé al patio. 3 lados de este patio estaban formados por los edificios del castillo, pero a lo largo del cuarto se extendía una balaustrada baja de piedra. Caminé hacia ella. Nunca olvidaré la belleza del paisaje que vi. Me encontraba en lo que prácticamente era una terraza, una simple repisa en la roca escarpada de la ladera de un acantilado vertiginoso, que descendía a mis pies 200 metros. El río Mondego corría con un rápido y estruendoso rugido al pie del desfiladero, aunque la altura a la que me encontraba parecía más un hilo de plata que cualquier otra cosa. Elevándose frente a mí, solemnemente hacia el cielo, se alzaba el gran pico de la Serra de Estrella, desde el cual, al amanecer rosado, las nubes matinales se enrollaban en gigantescas guirnaldas blancas. Detrás de mí se alzaba la gran mole irregular del castillo, con sus almenas, torretas y cúpulas, canosa y gris por el peso de los siglos, pero ahora transfigurada y bañada por la luz dorada. Apenas me había girado para mirarlos cuando vi a De Castro acercándose. Sin duda, dije, nunca antes hubo un lugar tan hermoso en el mundo. No podemos dejar que se aleje de la familia. Helen vivirá aquí. De Castro se acercó a mí, me tomó del brazo y señaló un punto en las losas de piedra. En este mismo lugar su padre cayó desde las almenas de arriba. Dijo lentamente. Me estremecí. Y todos los pensamientos agradables se disiparon al instante ante el recuerdo de aquella horrible tragedia y el trabajo que aún nos quedaba por hacer. Parecía imposible, bajo aquella radiante y viva luz del sol, comprender el horror que aquellas paredes habían contenido y aún podrían contener. En algunas de estas mismas ventanas había aparecido el rostro espantoso. Helen, De Castro y yo pasamos todo el día explorando el castillo. Recorrimos las mazmorras y las torres, e hicimos planes elaborados para alternar vigilias nocturnas. Una de las primeras cosas en las que insistí fue que Gonsalves no durmiera en el castillo. Esto se arregló fácilmente, ya que el anciano tenía amigos en el pueblo vecino. Así las únicas personas en el castillo al anochecer seríamos De Castro, Helen y yo. Tras dejar fuera al viejo Gonsalves y levantar el rastrillo, recorrimos de nuevo todo el lugar. Así nos aseguramos de que nadie más pudiera esconderse en el recinto. Finalmente, colocamos finos hilos de seda en cada entrada que se romperían si alguien intentaba traspasarlos. Helen estaba extremadamente ansiosa de que la noche se dividiera en 3 partes y de que ella compartiera las vigilias. Pero tanto De Castro como yo lo prohibimos. Al menos por esta noche, dije. Duerme profundamente. Confía en nosotros. Créeme, esto será lo mejor. Ya está todo preparado. Tu tío patrullará hasta la 1 de la madrugada y luego entraré en servicio. Este plan evidentemente le repugnaba mucho, y cuando De Castro salió de la habitación, ella se acercó y comenzó a suplicarme. Tengo una extraña y abrumadora sensación de terror, dijo. Por mucho que luche no puedo librarme de ella. Preferiría estar despierta que en esa habitación horrible. Dormí anoche porque estaba demasiado cansada para hacer otra cosa. Pero esta noche estoy despierta y no pegaré los ojos. Permíteme al menos compartir su guardia. Demos una vuelta por el patio, uno al lado del otro. No, respondí, eso no servirá. Si 2 de nosotros estamos juntos, el fantasma, o quien quiera que se haga pasar por él, no se atreverá a aparecer. Debemos cumplir con nuestra terrible misión, Helen. Cada uno debe vigilar a solas. Irá a la cama ahora, como una buena niña. Y mañana por la noche, si no hemos descubierto nada, podrá participar en la vigilia nocturna. Muy bien, respondió ella. Ella suspiró con impaciencia y después de un momento dijo: Tengo el presentimiento de que algo va a pasar esta noche. Normalmente mis presentimientos se cumplen. No respondí, pero no pude evitar mirarla con asombro. Una cosa es estar libre de terrores fantasmales cuando se vive en el Londres práctico, rodeado del mundo y las costumbres de los hombres. Pero otra cosa es estar a salvo del extraño terror que visita a todos los seres humanos, más o menos cuando están solos. De noche, cuando el corazón late débilmente.
Entonces tendemos a tener visiones distorsionadas. Nuestro equilibrio mental se altera y tememos a no sé qué. Helen y yo sabíamos que había algo que temer, y al cruzarnos nuestras miradas, no nos atrevimos a hablar de lo que más nos preocupaba. No pude encontrar a De Castro, y supuse que había empezado a vigilar sin más, así que me retiré a mi habitación y me dispuse a dormir. Pero la vigilia que se había apoderado de Helen también era mía, pues cuando el portugués entró en mi dormitorio a la 1, yo estaba completamente despierto. ¿No ha visto nada?, le dije. Nada, respondió alegremente. La luna brilla, la noche es gloriosa. En mi opinión, la aparición no aparecerá. Tomaré la precaución de guardar esto en mi bolsillo, dije, y tomé mi revólver, que estaba cargado. Al salir al patio, descubrí que la brillante luz de la luna había iluminado el muro noroeste y las torretas, pero la nítida sombra negra del muro sur se extendía diagonalmente sobre el patio. Reinaba un silencio absoluto, roto solo por el croar de miles de ranas del valle. Me senté en un banco de piedra junto a la balaustrada e intenté analizar mis sentimientos. Por un momento, la alegría que había visto tan marcada en el rostro de Castro pareció haberse transmitido a mí. Mis temores anteriores se desvanecieron. Ni siquiera estaba nervioso. Me costaba concentrar mis pensamientos en el motivo que me había traído tan lejos de Inglaterra. Mi mente vagó de vuelta a Londres y a mi trabajo allí. Pero poco a poco, a medida que el frío me invadía y la quietud de la noche comenzaba a envolverme, me encontré mirando una y otra vez esas innumerables ventanas y profundas troneras, mientras una extraña y abrumadora tensión comenzaba a sentirse, y contra mi voluntad, un terror, extraño y humillante, me dominaba. Sabía que era más fuerte que yo, y por mucho que luchara contra él, no podía vencerlo. El miedo instintivo a lo desconocido, que se encuentra en el fondo del coraje del hombre más valiente, me envolvía. Crecía a cada momento, y sentía que si el horrible rostro aparecía en una de las ventanas, no tendría que responder por mi autocontrol. De repente, mientras permanecía inmóvil, con la mirada fija en las ventanas del viejo castillo, sentí, o creí sentir, que no estaba solo. Me pareció que una sombra se movía en el patio, cerca de mí. Volví a mirar. Venía hacia mí. Con dificultad pude reprimir el grito que casi me subió a los labios. Al instante siguiente, me alegré de no haber perdido el control, cuando la mano delgada y fría de Helen Sherwood tocó la mía. «Ven», dijo ella suavemente. Ella tomó mi mano y, sin decir palabra, me condujo a través del patio. «Mira hacia arriba», dijo. Miré hacia arriba. Y entonces mi corazón pareció detenerse, y cada músculo de mi cuerpo se tensó como por un frío extremo. En una de las ventanas del primer piso de la torre noroeste, a la luz de la luna, se asomaba la aparición. Una figura negra y solemne, con los brazos cruzados sobre el alféizar. Un rostro grande y redondo de una blancura cerosa, con los rasgos inmóviles y fijos en una mirada horrible y sin pestañear, al otro lado del patio. El corazón me dio una punzada de terror, y luego me quedé completamente rígido. Olvidé a la chica a mi lado en el latido frenético de mi pulso. Me pareció que debía latir hasta morir. «Llame a mi tío», susurró Helen, y cuando oí su voz supe que la muchacha era más segura de sí misma que yo. «Llámelo», dijo otra vez, fuertemente de inmediato. Grité su nombre. «De Castro. De Castro, está aquí». La figura desapareció al oír mi voz. «Ve», repitió Helen. «Ve, te esperaré aquí, síguelo enseguida». Subí corriendo las escaleras hacia la habitación donde dormía De Castro. Abrí la puerta de golpe. La habitación estaba vacía. Al instante siguiente oí su voz. «Estoy aquí. Aquí», dijo. «Venga enseguida, rápido». En un momento estuve a su lado. «Esta es la misma habitación donde estaba», dije. Corrí a la ventana y miré hacia abajo. De Castro me siguió. Helen no se había movido. Seguía mirando hacia arriba. La luz de la luna le daba de lleno en el rostro pálido. «¿Tú también lo viste?», jadeó De Castro. «Sí», dijo. «¿Usted también lo vio?».
Jadeó de Castro. Sí, dije, y Helen también. Estaba junto a esta ventana. Estaba despierto, dijo, y oí su grito. Corrí a mi ventana, vi claramente el espectro y lo seguí hasta esta habitación. ¿Jura que lo vio? Era el rostro del abad. Mi mente trabajaba con rapidez. Recuperaba el coraje. El terror insondable de la escena nocturna me abandonaba. Tomé a De Castro de repente por los brazos y lo giré para que la luz de la luna lo iluminara. Usted y yo estamos solos en esta torre. Helen Sherwood está en el patio. No hay otro ser vivo en todo el castillo. Ahora escuché. Solo hay dos posibles explicaciones para lo que acaba de ocurrir. O sois el espectro, o es sobrenatural. ¿Yo? Gritó. ¿Está loco? Bien podría serlo. Respondí con amargura. Pero de esto estoy seguro. Debe demostrarme si sois la aparición o no. Le sugiero esto para eximiros de toda culpa, para que tengamos pruebas irrefutables que no puedan ser refutadas ni por el tribunal más minucioso. ¿Se desnudará ahora ante mí? Sí, antes de salir de esta habitación, y demostrará que no lleva ninguna máscara escondida. Si lo hace, me daré por satisfecho. Disculpe mi insistencia, pero en un caso como el presente no debe haber escapatoria. Claro que le entiendo, dijo. Me quitaré la ropa. En 5 minutos se desnudó y se volvió a vestir. No hubo traición por su parte. No llevaba máscara ni ningún medio posible para simular ese rostro. No hay sospechas sobre usted, dije casi con amargura. Por Dios, ojalá las hubiera. Lo horrible de esto me va a volver loco. Mire a esa chica parada sola en el patio. Debo volver con ella. Piense en el coraje de una mujer que se quedaría ahí sola. No respondió. Vi que estaba temblando. ¿Por qué tiembla? Dije de repente. Por el miedo indescriptible, respondió. Recuerde que vi a su padre. Lo vi aterrorizado. Corrió por las almenas, se arrojó al vacío. Murió. Quedó hecho pedazos justo donde está ella. Haga que entre, Drus. Iré a hablar con ella, dije. Regresé al patio, me reuní con Helen y en pocas palabras le conté lo ocurrido. Debe entrar ahora, dije. Se va a morir de frío aquí parada. Ella sonrió, una sonrisa lenta y enigmática. No he renunciado a la solución todavía, dijo. Ni tengo intención de hacerlo. Mientras hablaba, sacó su revólver del cinturón y vi que estaba extrañamente excitada. Su actitud denotaba intensa excitación, pero no miedo. Sospecho que fue un crimen, dijo. Mientras estaba aquí, observándoos a usted y al tío Petro hablando junto a esa ventana, me convencí. Y estoy más convencida que nunca de que... Ella se interrumpió de repente. Mira. Oh cielos, mira, ¿qué es eso? Apenas había pronunciado estas palabras cuando el mismo rostro apareció en otra ventana a la derecha. Helen lanzó un grito agudo y, al instante siguiente, cubrió el horrible rostro con su revólver y disparó. Un grito estridente resonó en el aire nocturno. Es humano después de todo, dijo Helen. Pensé que lo era. Ven. Subió corriendo la escalera de caracol. La seguí. La puerta de la habitación donde habíamos visto al espectro estaba abierta. Entramos corriendo. Bajo la ventana yacía un bulto oscuro y acurrucado, iluminado por la luz de la luna, y el rostro del abad, con los mismos ojos abiertos, miraba hacia arriba. Ni Helen ni yo nos atrevimos a acercarnos por un instante, pero al cabo de un rato nos acercamos con cautela a la masa oscura. La figura no se movió. Corrí hacia adelante y extendí la mano. Me acerqué cada vez más hasta tocar el rostro. Era carne humana y aún estaba caliente. Helen, dije girándome hacia la muchacha. Ve inmediatamente a buscar a tu tío. Pero apenas había pronunciado estas palabras cuando Helen estalló en una risa baja y ahogada, la risa más aterradora que jamás había oído. Mira, mira, dijo ella. Ambos contemplamos el rostro del hombre al que conocíamos como Petro de Castro. Su rostro estaba bañado en sangre y convulsionado por el dolor. Encendí la linterna y, al acercarme de nuevo, vi tendido en el suelo a su lado algo peludo que por un instante no reconocí. Un momento después, vi lo que era. Eso lo explicaba todo. Era una peluca. Me incliné aún más.
y todo el horrible engaño se hizo evidente, pues pintado sobre la nuca del hombre, perfectamente calvo, pintado con la más consumada habilidad, creando la asombrosa ilusión de profundidad y relieve, y toda la expresión espantosa que había aterrorizado al menos a un hombre, estaba el rostro del abad. La peluca lo había cubierto por completo, y estaba hecha con tanta habilidad que el observador más atento jamás habría sospechado que se trataba de uno, ya que estaba ligeramente calvo para aumentar el engaño. Allí en aquella habitación oscura y vacía, con frases entrecortadas, con una voz que se apagaba a medida que pasaba la vida, De Castro admitió la historia de su pecado. Sí, dijo, he intentado engañarte, y Gonsalves me ayudó. Fue una locura arriesgarme a aparecer otra vez. Acérquense los dos, me estoy muriendo. Escuchen. En esta finca, a menos de una legua del valle, encontré hace 6 meses oro aluvial en grandes cantidades en el lecho del barranco. En la Biblioteca Pública de Lisboa, años antes había obtenido informes sobre minas explotadas por los fenicios, y estaba firmemente convencido de que aún quedaba algo de oro. Lo encontré, y para aprovecharlo al máximo, ideé el espantoso plan que acabáis de descubrir. Sabía que se suponía que el castillo estaba embrujado por el rostro de un anciano monje. Sherwood, con todas sus peculiaridades, era supersticioso. Poco a poco fui alimentando sus miedos, y luego, cuando consideré que había llegado el momento para mi experimento, personifiqué la aparición. Fui yo quien lo arrojó desde las almenas con mi propia mano. Sabía que los términos del testamento desviarían toda sospecha de mí. Y si tu disparo, Helen, no hubiera sido tan acertado, nunca habrías venido aquí a vivir. Bueno, has vengado a tu padre y te has salvado a ti misma al mismo tiempo. Lo encontrarás en la caja fuerte en un rincón del salón de banquetes. Planos y mapas del lugar exacto donde se encuentra el oro. Podría haber trabajado allí durante años sin que nadie sospechara. Es cierto que habría perdido 10.000 libras, pero habría ganado 5 veces esa cantidad. Hace entre 4 y 5 meses, fui a Londres a ver a una amiga muy especial. Es una mujer que se destaca como una de las mayores criminales de su época. Prometió ayudarme de inmediato. Y sugirió, ideó y ejecutó todo el plan. Ella misma hizo la peluca, con su extraña apariencia calva, tan engañosa para el ojo común, y pintó el horrible rostro en mi cráneo calvo. Cuando me registró hace un momento, sospechó que llevaba una máscara, pero yo estaba a salvo de su detección. Quitarme o volver a ponerme la peluca fue cosa de un instante. La mujer que hizo todo esto compartiría mi botín. ¿Su nombre? Grité. Sara, la grande, la invencible, murmuró. Mientras pronunciaba estas palabras, murió. Fin.